último momento. No lograba alcanzar a llegar a mi domicilio a tiempo por unos asuntos personales más, y me agarró en curva justamente la hora. Entonces, bienvenidos sean, vamos a ir con la grabación. Estamos también ya con el profe Wilfredo. Y damos arranque a nuestra sesión, a nuestra unidad número 8 que se titula Sustancias peligrosas, unidad que la vamos a ver en 2 días. Vamos a ver la primera parte de sustancias peligrosas con los sistemas de etiquetado. Espero que hayan podido revisar un poco el texto y los vídeos que estaban disponibles para hoy día, para que hoy sus participaciones sean lo más provechosas posibles. Cargando la presentación, enseguida comenzamos. Vamos a ir consultando algunas cosas adicionales. Por ejemplo, vamos a hacer un sondeo rápido de cómo estamos en cuanto a calificación. Voy a preguntar a modo de encuesta ahorita. Está convirtiéndose la presentación para que sea visible a los demás. Pues bien, si hablamos de las sustancias peligrosas, han ido revisando el texto y material de referencia adjunto. Es algo bastante sencillo. En realidad es algo bastante amplio si nos vamos a la verdad. Es un tema que pudiera ser bastante profundo, bastante amplio. No nos alcanzaría incluso toda una materia completa para hablar a cabalidad, de forma completa sobre el amplio mundo de sustancias peligrosas que hay. Es un campo bastante abundante, con mucha tela para cortar. Y obviamente se va restringiendo un poco según el rubro, según el tipo de tareas. Va a tener más o menos relevancia en algunos campos de trabajo que en otros, pero pensemos que también como sustancias peligrosas no solo las encontramos en el trabajo, sino también las encontramos en ambientes domésticos. Muchos productos peligrosos se encuentran también en nuestras casas, y desde ahí mismo pueden entonces suponer un peligro para nosotros, ¿no? Donde se encuentran estas sustancias peligrosas, existe la posibilidad de sufrir daños, ¿no? Es la idea principal que hay detrás de las múltiples sustancias peligrosas, de las cuales también podemos pensar que hay una infinidad de casos, una infinidad de opciones, bueno, tampoco infinitas, pero una gran cantidad de opciones. Las listas de sustancias peligrosas de productos químicos registrados superan los valores de miles de opciones diversas. Obviamente podrán estar muchas presentes en campos de trabajo, ¿no? Para diferentes necesidades o con utilidades, o ser simplemente en algún caso elementos de desecho, elementos residuales que tienen igual lugar en resultados finales de procesos industriales o de fabricaciones o procesos químicos. ¿Está presentando alguna diapositiva? La estamos cargando todavía, por eso estoy hablando. Las diapositivas van a saltar directamente a las participaciones. Estoy con la cámara simplemente.
dando las palabras introductorias de este tema. Bueno, pues lo que vamos a estudiar en nuestro caso, la lección sobre sustancias peligrosas para nosotros, tiene un marco bastante simple, bastante simplificado, bastante breve también, aunque tenemos dos clases. La de hoy vamos a ver los sistemas de etiquetado, la de mañana va a tocar otros conceptos diferentes, como son las sustancias tóxicas específicamente. Y ya tenemos finalmente cargada la presentación. Me estaba demorando en eso específicamente. Decía, hoy vamos a hablar de los llamados sistemas de etiquetado, que son los medios de señalización visual. Recordemos lo que eran los sistemas de señalización de una unidad pasada. En este caso, empleados para identificar sustancias peligrosas o los riesgos que conllevan las mismas. ¿De acuerdo? Como definición ya la mencioné, las sustancias peligrosas son todo aquel producto, elemento, compuesto, derivado, residual, etcétera, tiene la posibilidad de causar daño a las personas al momento de ser fabricadas, utilizadas, transportadas, almacenadas o generadas como desechos. Cualquiera de esos escenarios donde tiene lugar una sustancia peligrosa puede, bajo ciertos factores, liberar algún tipo de daño contra las personas, contra los seres vivos, contra los bienes materiales en algún caso, o contra el medio ambiente. Son nombres bastante explícitos: sustancia peligrosa, dos palabras que por sí mismas se explican bastante bien. Lo que vamos a analizar en esta lección, ya está plasmado en su texto y en los videos que se han pasado, son las etiquetas del sistema ONU, o ONU-DOT como es su nombre completo, las etiquetas del sistema SGA, las etiquetas NFPA 704 y los paneles ONU o paneles a color naranja con los números de identificación. Otros tipos de pueden encontrar en nuestro medio. Esto varía un poco de país a país, de región a región. Pero en nuestro medio, lo que es Bolivia, se suelen emplear todas estas diferentes normas de etiquetado. Si bien son normas de origen internacional, tienen validez en nuestro medio. Empezamos por ver justamente lo que son las etiquetas ONU, que tienen esta composición. Solamente para ver si están atentos y hacer una rápida participación muy sencilla. Voy a mencionar, no está mal, voy a solicitar una encuesta. A ver, la pregunta otra vuelta. Voy a decir la pregunta ahora. Es regalada esta pregunta porque solamente tienen que mirar. Pregunta es, según lo que pueden observar en pantalla, ¿cuál es la forma característica geométrica de las etiquetas ONU? Solamente miren y me dicen cuál de esas cuatro opciones es. Participación grupal para la evaluación de la clase. Obviamente van a haber más, ¿no? Más participaciones. Vamos a tener que quizás repasar un poco las formas geométricas, creo que se están confundiendo. Los errores saben que van en contra, ¿no?
No es que les esté preguntando algo difícil, ¿no? Y que la respuesta está en sus pantallas ahorita, ¿no? Tomando registro entonces de las respuestas de algunos que no están chuntándole bien, por alguna razón se están confundiendo. Y de los que no estén respondiendo también vamos a tomar nota por falta de participación. Publiquemos la respuesta para opinar un poco al respecto. Bueno. Profe, de los que están participando también va a tomar nota, ¿no ve? Obviamente los que están participando correctamente, claro. Bien, algunas personas, no sé si se han confundido un poco, han opinado que la figura en pantalla es un triángulo. Un triángulo, por si acaso, no sé si tal vez en colegio se les ha ido algún detalle. Un triángulo tiene 3 lados, ¿no? Y esta figura tiene 4, entonces no puede ser un triángulo, ¿no? ¿Verdad? Quizá se podría considerar los que han respondido rectángulo, que a veces en los rectángulos los lados son a veces unos más largos que otros. Entonces, de alguna forma sí es un rectángulo, ¿no? Pero lo que quizá más coincide con estas 4 opciones, la inclinación misma en la que aparece la figura, es la que la mayoría ha apoyado, ¿no? Que es el rombo o diamante. Rombo o diamante. Más bien nadie le ha puesto círculo porque es obvio que no es un círculo. Una encuesta, digamos, regalada, parecía regalada, pero creo que no todos se han beneficiado del regalo. Vamos a una siguiente parte. Bueno, antes de pasar, observamos en una etiqueta ONU entonces. Es una figura de forma rombo. Posee 3 elementos. Un dibujo o pictograma en la parte media alta. El color de este pictograma va a depender del color de fondo. Normalmente va a usar colores o blanco o negro, dependiendo del fondo, para que contraste mejor. Precisamente va a haber un color de fondo o un juego de colores. No solamente a veces no va a ser un color puro en toda la figura, sino que a veces van a haber juegos de colores. A veces va a ser una mitad de un color y la otra mitad en otro color, o van a haber juegos de franjas de colores alternados. Y en la parte inferior vamos a encontrar un número que se llama el número de clase. Pasa que la ONU reconoce 9 clases de sustancias peligrosas. Según a qué categoría de esas 9 pertenezca a esa sustancia, va a ir apuntado ese número, ¿no? El número que va del 1 al 9. En este caso, se diría que esta es una sustancia clase 2. Y precisamente ahora pasamos a ver cuáles son las 9 clases. Rápidamente, porque se supone que esto también ha sido revisado de antemano con la lectura del texto, tenemos en la clase 1 las sustancias que llevan por nombre explosivos. Tenemos su apariencia, lo diferencia de cualquier otra etiqueta. Tiene obviamente su forma de rombo, su pictograma es un dibujo que representa una explosión. La palabra del centro, explosives, en inglés, explosivos, no es obligatoria que aparezca. Como vimos en la anterior figura, detalle por escrito no es un elemento obligatorio, pero puede estar. Lo que sí tiene que estar es el número por debajo. El número por debajo, que en este caso, clase 1, entonces es número 1, ¿no? Y el color de fondo de la etiqueta de explosivos es naranja. Vamos con participaciones. Rápidamente, Arnold, ejemplo de una sustancia explosiva, y Brian López, otro ejemplo de una sustancia explosiva. Dinamita sería uno, profe.
Listo, Brian dice dinamita. Proyectiles de La armas, otra, ¿ya, profe? proyectiles de armas, correcto, muy bien, ahí tenemos dos ejemplos. Arnold. Perfecto, Arnold, gracias, Arnold, Brian. Los explosivos, una pregunta más para alguien, para Cristian Condori. ¿Cuál es el riesgo de manejo? ¿Cuál es el riesgo de manejar sustancias explosivas? Si no lo manejas bien, puedes activarlo y causar graves daños a ti y en tu entorno. Muy bien, Cristian, gracias. Exacto, ¿no? Que se sucedan explosiones accidentales. Porque si pensamos un poco, decimos, ¿para qué sirven los explosivos? ¿Para qué son creados? Para que exploten, ¿no? Con ese propósito ¿cómo logramos abrir esos túneles, digamos, en base a la fuerza que libera ese explosivo? Puede usarse para una demolición o para armamentos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se busca con un explosivo es que finalmente libere fuerza de forma muy violenta, ¿correcto? Que aproveche esa fuerza para algo útil, como una excavación, como menciono, ¿no? Pero ¿qué pasa si explota eso en un ambiente con personas, ¿no? En un lugar donde están comiendo, en un vehículo que está transportando el mismo? Entonces el daño a ese vehículo, a ese recinto, a esas personas, va a ser también importante. Los puede matar, los puede mutilar, los puede destruir las cosas, etcétera, ¿no? Entonces el riesgo es que hayan explosiones no deseadas en momentos y lugares adecuados. Obviamente, para campo automotriz, explosivos prácticamente no hay, no existe, no se maneja. Mencionamos solo por conocimiento general. Segunda categoría son los llamados gases comprimidos, clase número 2. Aquí tenemos una etiqueta específica para una primera subcategoría, la que podemos citar como ejemplo al propano, al butano o al acetileno. Participación para Edson. Palabra para Edson, por favor. ¿Qué palabra vendría en esta sección? Edson Solís, por favor, me dices palabra completa aquí esta línea en blanco. Profe, no entendí la pregunta. ¿Ves en la pantalla que dice gases? Sí. Una línea en blanco. Sí. ¿Correcto? ¿Qué palabra debería venir aquí para completar? Si te fijas de estos ejemplos. ¿Cómo se llamarían estos gases? Gases que además van a generar fuego. ¿Gases líquidos, profe, o gases de...? No existen los gases líquidos. Inflamables. Inflamables. Se han adelantado a la respuesta, Eduard Rodríguez. Por favor, vamos a tratar de que la persona en cuestión nomás responda, la persona señalada. Entonces, sí, son los gases amables, ¿sí? Vamos aquí a apuntar. Todas las sustancias que tienen riesgo de provocar incendios son llamadas inflamables. De pasar, veamos un poco. Profe, ¿eso no era gas a presión? Sí, lo mismo iba a decir. La categoría general, como dice arriba, se llaman gases comprimidos. Hay tres tipos de gases que se consideran gases a presión.
que justamente tienen esta etiqueta con fuego y color rojo y número 2. Dame 2 M. Esos son llamados gases inflamables. Pero no todos los gases a presión son inflamables. Otros que son peligrosos por otros motivos. Justamente viene la siguiente opción. Aquí están también dentro de la clase 2 los llamados gases tóxicos que causan daño a la salud por inhalación del gas. Como ejemplo, gases de cloro, de amoníaco o de monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Que la etiqueta es diferente en color. Y aquí vendría su pictograma. Pero aquí lo he dejado en blanco el pictograma para hacerle una pregunta. Pregunta para Eduardo Gallego. ¿Qué pictograma vendría acá? ¿Qué dibujo vendría acá? Una calavera. Correcto, correctísimo. Así es. Eduardo Gallego. El símbolo de tóxicos es una calavera con unos huesos cruzados, ¿no? Entonces, van a imaginar nomás porque la dibuje, vamos a tardar mucho. Seguimos dentro de la clase 2, ¿ok? Clase 2, gases comprimidos. Uy, qué rico. Hay una tercera opción que son los no inflamables no tóxicos que tienen esta apariencia y que son peligrosos básicamente por la presión a la que se encuentran envasados. Se ha vuelto negra. Así que la etiqueta es de color verde, tiene el símbolo de un cilindro de gas justamente de los tipos de oxígeno. Se mencionan algunos casos como argón, helio, nitrógeno, oxígeno, y otros que no son inflamables, no arden, no se queman, y tampoco son tóxicos. Si los inhalamos no nos hacen daño, como el caso anterior, pero son peligrosos porque se encuentran a altas presiones. ¿Okay? 3 categorías de sustancias clase 2, inflamables, tóxicos, y los no inflamables no tóxicos. ¿Claros hasta ahí? No sé. Espero que sí. Recién pasamos a la clase 3. Pregunta para Edward Ove. ¿Cómo se llaman las sustancias clase 3? ¿Cuál es su nombre en palabras? Números se llaman 3. En palabras, ¿cómo se llaman? Edward Ove. Líquidos inflamables. Correctísimo, Edward, muy bien. La clase 3 son los líquidos inflamables. A ver si me da tiempo de anotarlo. Que me distorsiona. Pueden iniciales simplemente líquidos inflamables. Unas letras más. Lic, inf. No perder mucho tiempo. Si nos fijamos, la etiqueta tiene características similares a una que ya vimos antes. Lo rojo es símbolo de llamas, pero su número es diferente, ¿no? Porque ahora estamos en una clase de números distintos. Elías Cruz, participación en el chat porque no tienes micrófono aparentemente. Dos ejemplos de líquidos inflamables. Elías Cruz. Y otros 2 para Elvis Vázquez. 2 ejemplos de inflamables para Elías Cruz en el chat, Elvis Vázquez en micrófono, por favor. Aló, Elías, Elvis, esperamos sus respuestas, pero hay tiempo límite. Elías Cruz ya tiene una respuesta, nos falta una más. Menciona
Una respuesta más, Elías Cruz. Y Elvis también, porfa. Ojo, Elvis, no puede repetir. Ya, ahorita. Ha dicho ya Elías, gasolina y diésel. Están correctas, ¿no? Son dos líquidos inflamables. Entonces, Elvis, tus respuestas tienen que ser diferentes. Ay, por Dios. Elías ya está la participación. Elvis, te hubiera mencionado en nuestro caso alcohol y thinner, por ejemplo, o pinturas, como otras opciones. Líquidos inflamables sí vamos a encontrar varios en el taller de reparación automotriz, ¿no? Sólidos inflamables, cuarta categoría, hay varias opciones de etiquetas. Fíjense que el pictograma nuevamente es el de fuego. En todos aparece el 4 por debajo, aunque hay varios juegos de colores distintos. Aquí hay varios ejemplos. Esta clase 4 la pasamos un poco rápida porque no tiene presencia o importancia en el campo automotriz. Pero por referencia, saber que 4 son los sólidos inflamables. Riesgo de incendio también, obviamente. Otra categoría también un poco de referencia simplemente es la número 5, que tiene etiquetas amarillas con una letra O en llamas como su pictograma. Se llaman los oxidantes o peróxidos, que son sustancias que en ciertas condiciones a veces liberan oxígeno, y esto podría ser perjudicial o peligroso, sobre todo si hay de por medio un incendio, privando la fuerza del mismo. En emergencias con fuego, donde involucren oxidantes o combustibles, pudieran generarse reacciones de fuego más vivas, más fuertes, con el oxígeno adicional que es liberado. Una consulta. Sí. Ese tipo de oxidantes y peróxidos habían, ¿escuchó esa explosión en Nairobi, no, en Beirut? Exactamente no tengo el dato, ¿no? Habría que justamente ver los datos de qué tipo de ambiente fue el que explosionó, ¿no? Y si tenía también almacenados almacenamiento de litio, creo que había, no ubico bien. Sí, la verdad no, tampoco hice un seguimiento Creo que específico. de tiempo dice que explotó, se sobrecalentó. Pudiera ser, obviamente no estoy asegurando que haya sido ese material, ¿no? Que hayan sido de este tipo, porque puede haber sido simplemente inflamables o explosivos. Muchas veces justamente plantas industriales tienen un surtido de muchos tipos de sustancias, ¿no? Y todas podrían de alguna forma reaccionar un poco violentamente en función de las circunstancias, ¿no? Del calor, de una agitación, de un impacto sufrido, a veces otras como chispas que simplemente le hagan inflamarse violentamente. Entonces, de esa planta específica, de ese caso específico, no tengo el dato exacto, ¿no? De qué materiales hayan estado involucrados. Dentro de lo que es nuestro interés como taller automotriz, también es una opción poco relevante, ¿no? Muy pocas veces vamos a encontrar productos de este tipo que muestran estas etiquetas. Por conocer sus nombres, dentro de la clasificación la mencionamos. Fíjense cómo aquí hay una particularidad que también puede darse en las otras etiquetas. Es un segundo número acompañando al número de clase. Está, ¿no? El 5 de la clase 5 figurando en la esquina inferior, pero dice punto 1, punto 2. Esto hace referencia a subcategorías que existen dentro de la categoría 5. A diferenciar algunas opciones distintas
se comportan de formas similares, pero que no son exactamente el mismo tipo de sustancia, pero que tienen riesgos similares, para distinguir de forma más exacta las subcategorías. Y tenemos la clase 6, donde también hay dos grupos diferenciados. Uno son los llamados venenos o sustancias tóxicas. Y el otro grupo son los llamados infecciosos o sustancias infecciosas. ¿Perdón? Vamos con algunas participaciones, es decir, a quienes van. Einar, Toque, ¿Lo licuamos? por chat, me dices, el primer ejemplo listado, insecticidas, ¿pertenece a veneno o a infeccioso? Tiene que pertenecer a uno de los dos, pero aquí no está en orden, aquí no está bien separado cuál pertenece a cuál. Entonces, Einar, por favor, una respuesta rápida en el chat que me digas si el primer ejemplo, insecticida, pertenece a venenos o a infecciosos. Es más, me vas a decir del segundo más, virus, ¿pertenece al grupo venenos o al grupo sustancia infecciosa? En el chat, porfa. Las siguientes van para Gustavo Huanca. Plomo, toxinas. ¿A cuál corresponde cada uno? Gustavo Huanca. Einar, Gustavo, guardamos sus respuestas unos instantes más en el chat, si no tiene micrófono. Gustavo ya puso su micrófono. Y los ejemplos, acá están los ejemplos, plomo y toxinas. ¿A qué categoría corresponden cada uno de estas dos opciones, veneno o infeccioso? ¿El plomo es sustancia venenosa o infecciosa? Sustancia infecciosa. Ya, ahí ya la pelaste, de modo. El plomo es venenoso, no es infeccioso. Las toxinas sí eran infecciosas. Y no hay respuesta de Einar, lamentablemente. Profe, puedo responder yo. Ese rato me botó de la plataforma y no tengo participación. Todavía no te he preguntado, Elvis. Todavía no te pregunté. Así que cuando te puedo preguntar ahora. Elvis, los siguientes dos. Desechos clínicos, desechos de animales. ¿A qué categoría de estas dos pertenecen? Elvis, Vázquez. Profe, eso sería básicamente las sustancias infecciosas, porque los desechos clínicos y de los animales son infecciosos, no serían venenosos, son infecciosas. Ok, perfecto. Elvis, entonces, apunta a tu participación. Correcto. El siguiente de la lista, Henry Salazar. Pesticidas y mercurio, ¿a qué categorías pertenece cada uno? Profesor, sería las veneno, las de sustancias venenosas. ¿Las dos? Sí. Correcto, muy bien. Las dos Dice, son ¿la venenosas. radiación a este género entraría o por si sustancias ¿Cuál, infecciosas en ¿Cuál? La radiación. No, la radiación no. Ahorita vamos a ver por qué no la radiación. La diferencia entre los venenos y los infecciosos, o qué tienen en común ambas, ¿por qué están en la misma categoría? Porque su efecto se centra en causar un daño a la salud humana, específicamente a la salud humana. Pero ocurre de dos formas. En el veneno, por intoxicación, por envenenamiento, por el efecto de un elemento químico artificial.
o mineral, ¿ok? Productos químicos o minerales, ya sean de la naturaleza o creados por el hombre, ¿ok? Los infecciosos existen microorganismos, ¿no? O sea que van a estar de por medio agentes biológicos donde puedan existir microorganismos, donde pueden existir los elementos microscópicos, ¿no? Que son pequeños seres vivos que ingresando al cuerpo pueden generar infecciones, ¿no? No es lo mismo una infección que una intoxicación, ¿no? Que es, al final, ambos son daños a la salud, pero por efecto artificial uno y por efecto biológico el otro. Así tenemos casi concluida la pantalla de los venenos. Y lo que mencionaba Cristian de la radiación es justamente otra categoría diferente. Porque en el caso de los tóxicos, de los venenos, hablamos de productos, de sustancias con los que la persona tiene contacto. Ese tóxico tiene que ingresar al cuerpo porque la persona lo inhala, o se lo toma, o lo toca, o de alguna forma se le inyecta a su cuerpo. Pero la radiación basta con estar cerca de la sustancia para que nos haga daño, ¿no? A una cierta distancia ya nos afecta, ya nos causa ese daño. No hay una entrada de la sustancia al cuerpo. Lo que nos afecta es la radiación que emite la sustancia a su alrededor. Si entiendes entonces la diferencia, Cristian, porque la radiación no es de la clase 6, sino tiene su propia categoría. Aquí están algunos ejemplos de los radiactivos: uranio, plutonio, radio. Este tipo de sustancias obviamente está muy restringido a ciertos campos de trabajo especiales, ¿no? Donde puede existir, se usa o se procesan estos materiales. Evidentemente para el campo automotriz, para talleres automotrices, nulo, ¿no? Nula la presencia, prácticamente imposible encontrarnos sustancias radiactivas. Exceptuando el muy remoto caso de que llegue taller el auto de Volver al Futuro, que funcionaba con plutonio, ¿no? Pero es una fantasía simplemente, ¿no? ¿Qué más preguntabas, Cristian? Creo que nada más. Tenemos la categoría 8. Pregunta para Javier Azucena: ¿cómo se llama la categoría 8? Donde están presentes ejemplos como el ácido sulfúrico, acético, clorhídrico, la soda cáustica, el hidróxido de sodio. ¿Qué se llama en palabras la clase 8? Javier Azucena. Corrosivos, profe. Correctiva tu respuesta. Correcta. Los corrosivos, sustancias que en contacto con superficies, tanto de objetos, de cosas, como de nuestra piel, de nuestro cuerpo, causan una corrosión que es un deterioro inmediato, un deterioro, desgaste y destrucción inmediatos. ¿De acuerdo? Y la última categoría para cerrar esta clasificación son la clase de los misceláneos. Aquí fíjense cómo no existe un pictograma que nos dé la idea del riesgo, porque justamente su riesgo es relativo, es un poco desconocido, o puede ser un riesgo combinado, múltiple, de varias clases, porque sean elementos residuales, de desecho, o elementos que todavía no han sido estudiados a fondo, ¿no? Que todavía se desconocen sus propiedades exactas. Simplemente por precaución se los maneja también como productos peligrosos, sin señalar específicamente qué pudieran causar. ¿Ok? Esa es la primera categoría de los ONU. Es la parte en la que más vamos a tardar en explicar, porque teníamos que mencionar las nueve categorías diferentes. Al ir viendo las 9 categorías, hemos visto
más de 9 etiquetas que identifican a esas opciones de sustancias peligrosas. Ojo que en este caso, esta clasificación y estas etiquetas siempre nos marcan este detalle de la clase, que nos da, que nos lo asociamos al nombre, pero también su símbolo, ¿no? Que nos da la idea de cuál es el riesgo. Por ejemplo, los inflamables siempre mostraban qué figura. Todos los que eran gases inflamables, líquidos inflamables, sólidos inflamables, todos tenían un mismo pictograma. ¿Cuál era? Jim pregunta, ¿cuál era el pictograma de todas las sustancias inflamables? Un fuego. Luis Fernando se adelantó. Luis Fernando se adelantó a la respuesta. Bueno, le ganaron la respuesta a Jim, ¿eh? La silueta de fuego, de llama, era el pictograma. Y eso obviamente es fácilmente interpretado por nuestra mente en pensar que el riesgo es incendios, ¿no? Vemos a continuación otra forma de etiquetado diferente. Lo que está pretendiendo hacer con el paso del tiempo es reemplazar a la que hemos visto antes, que todavía tiene mucho uso y vigencia, lo que gradualmente, de forma internacional o global, como dice su nombre, se está buscando que haya una nivelación global del uso de emblemas de sustancias peligrosas. Que no se manejen en una región unos etiquetas, en otra región otras. Se está procurando, se quiere llegar al punto en que todo el mundo maneje un mismo tipo de etiquetas y que este sea el llamado SGA, Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Por largo su nombre, nos acordemos simplemente por SGA, Sistema Globalmente Armonizado. No va a ser muy diferente a lo que hemos visto antes. Es más, voy a lanzar una nueva encuesta para justificar también participaciones de todos. Nuevamente, ¿cuál es la forma que están empleando estas SGA? Cuidado que se vuelvan a equivocar, ¿no? Están en su pantalla nuevamente como para que vean cuál es la forma geométrica que tienen las etiquetas SGA. Ahora no debería errarla nadie, ¿no? Pero sí nos vamos a fijar si alguien está durmiendo, quizás está durmiendo y no va a responder, entonces ahí sí se va a ver perjudicado. Oh, el perfect se arruinó, alguien ya la tarreó, alguien ya se confundió de nuevo. Obviamente se habrá confundido, habrá sido error de dedo. Igual lo registramos, ¿no? Igual lo registramos. Entonces, como pueden observar, creo que no hay duda, ¿no?, de cuál es la nueva forma. Bueno, en realidad ni siquiera es nueva, ¿no? Ahí está repitiéndose con respecto al sistema ONU. Cerramos la encuesta, los que no han respondido, tabla. Ahí tenemos. El 97% han acertado apuntando que la forma geométrica es rombo, ¿no? Como también lo era el sistema ONU. Y bueno, no vamos a decir quién, pero alguien ha vuelto a decir que es triángulo, no sé, ya les dije, triángulo es de tres lados. No es triángulo, pero ellos tienen 4 lados. Por la inclinación en la que se encuentran, consideramos más correctamente como rombos. Entonces, hay varios emblemas o pictogramas, si volvemos a la anterior. Varios de los pictogramas empleados en la etiqueta SGA son iguales a los del sistema ONU. Por ejemplo, aquí está el de la explosión, el del inflamable,
el oxidante, el gas a presión, el corrosivo, el tóxico. Se incluyen algunos nuevos que antes no se manejaban, ¿no? Estos tres: daño por inhalación, daño fuerte a la salud, daño al medio ambiente o entornos acuáticos. ¿De acuerdo? Entonces, las características de las SGA son todas iguales: forma rombo, borde rojo, fondo blanco y pictograma en negro, ¿no? Y ya no hay números de clase. Aunque su manejo es un poco más complejo, ya que no solamente van a venir los elementos visuales de acá, sino también va a existir un detalle de texto que acompañe a un producto en su envase o en su recipiente. Tendría que mostrar todos estos diferentes campos, que empieza por una palabra de peligro, el conjunto de símbolos SGA, puede ser uno solo o varios, si es que hay varios riesgos, el nombre del producto, luego están las características de su daño, una descripción de los efectos que causa, un listado de modo de uso seguro, ¿no? unas instructivas generales del modo seguro de uso y los cuidados principales que se tienen que tener. Además de un detalle final del fabricante, nombre del fabricante, origen, dirección, teléfono, unos datos del fabricante. Todo esto viene a ser una etiqueta completa de SGA, que ahorita lo que principalmente estamos destacando son este tipo de emblemas, ¿no? Nuevamente, los pictogramas son la clave para pensar cuál es el efecto o principal riesgo de la sustancia en cuestión, ¿no? En este caso hay que sumar, ¿no? Que tienen varias etiquetas, hay que ver que la sustancia tiene varios riesgos simultáneos. En cuanto a las etiquetas SGA, veamos lo que es la etiqueta NFPA 704. Esta es otra alternativa diferente de señalización. La idea finalmente es mostrarnos unos cuadros de este tipo. Aquí vamos a ver justamente si ha habido el trabajo de revisión, de estudio del tema. Y vamos a hacer participar a 4 personas. Si encontramos una etiqueta NFPA con estas características, con estos valores, Javier Gumucio, ¿qué significa este 3 en rojo aquí arriba? Inflamable. ¿Qué tan inflamable será? ¿Mucho, poco, más o menos? Más o menos en la mitad nomás estaría. La mitad. Estaría pasando un poco más. Ya, entonces, pasando un poco. Listo, tu nombre, te voy a registrar. Te voy a registrar. ¿Puede inflamarse en condiciones bajo normales? Hay un significado exacto, pero nos tenemos que centrar un poco en los valores que van del 0 al 4, siendo 0 lo mínimo y 4 lo máximo, y los otros valores van a ser puntos intermedios, ¿no? Entonces, para responder más fácilmente, piensen en esa escala. Siguiente, Johan Claros, ¿qué significa? ¿Qué es en este cuadro azul? Buenas noches, profe. Significa muy peligroso. Muy peligroso, ¿por qué? Todos hablan de peligros, pero el azul representa un tipo de peligro. Riesgo de la salud. Muy peligroso en salud. Sí. Ok. A ver si estamos correctos. John Michael Soto, ¿qué significa este 2 en el cuadro amarillo?
Son líquidos que pueden inflamarse fácilmente, que tienen una probabilidad de combustión alta. No, me temo, John, que de inflamable ya está dicho todo en la roja. La amarilla no habla de inflamación. Actividad. ¿Está? Pero está para el perrito. Vamos a darle más. Que liberan el oxígeno. No, esos eran los amarillos de los cuadros ONU. Este es otro tipo de señalización. El cuadro amarillo acá, en este caso su sección amarilla, ¿no? Todo es el cuadro y esta es su sección amarilla. Nos habla de la reactividad que, si vemos un poco más atrás, o en todo caso tenían que haberlo pasado de antemano, inestable en caso de cambio químico violento. Es una sustancia que puede reaccionar un poco violenta ante calentamiento o golpes. Puede generar cambios químicos súbitos, pero tiene un grado en este caso medio, la mitad de riesgo. Verá por arriba 3, 4 sería mucho más peligroso en esa inestabilidad. Entonces diría que es moderadamente inestable. Vamos de una vez, vamos a ir a la calle. Josué Peralta. Viene José Luque. José Luque, ¿qué significa esta W rayada la parte de abajo, en el cuadro blanco? No hay más, ¿no? No. Profe, dijo primero, voy a responder yo, José Luque. Si no responde José, tienes chance. Por responder, no creo que no responde. Está por responder, aguarda un instante. José Luque, ¿qué significa esta parte del cuadro blanco? Es una forma de identificación de los riesgos, profe. Exactamente, ¿qué significa W tachada? Se me fue de la memoria en estos momentos, sí. Entonces tiene chance Josué para responder. Josué, ¿qué significa la parte blanca con una W tachada? Riesgo específico, profe. El cuadro blanco se llama riesgo específico, ahí estás bien. Ahora dime, ¿qué significa W tachada? Yo, profe. Yo, profe. Oye, profe. Solo la persona que mencioné, por favor. Significa no aplicar, no utilizar agua en esa sustancia. O sea, es una indicación específica a esta letra, que del inglés water significa agua. Aquí dice tachado, no agua, no usar agua. Este emblema en FPA se lee en conjunto, ¿no? O sea, los 4 campos tienen que ser interpretados. Y nos da pautas sobre diversos tipos de riesgo de una sustancia. Inflamabilidad en rojo, daño a la salud en azul, reactividad en amarillo, y otros riesgos específicos en blanco. Al final, un caso como este se interpreta de la siguiente forma. Esta sustancia, sea cual sea lo que sea, es bastante inflamable, bastante tóxica, moderadamente inestable y no se le debe aplicar agua. No es la forma de entender esto. A la medida que los números de arriba cambien, o este símbolo acá cambie, por ejemplo tenemos otras opciones de símbolos para el blanco. En lugar de la W tachada podría decir OX, que significaría que es una sustancia oxidante. Podría decir COR, significa que es también corrosiva.
Entonces ese espacio blanco usa estas abreviaciones, incluso algunos dibujos. Fíjense, estos dibujos también son admitidos. En cambio, los cuadros de arriba, rojo, azul y amarillo, no usan exclusivamente los números, que van siempre 0 si tiene un riesgo mínimo y 4 si tiene un riesgo máximo. Por ejemplo, acá va, ¿no? De sin riesgo a mortal. De no inflamable a muy inflamable, extremadamente inflamable. De estable a altamente inestable, no puede explotar súbitamente. Así interpretamos lo que es un rombo NFPA 704. Y estamos llegando ya al último sistema de etiquetado del día, que son los carteles o paneles ONU. Otra encuesta más para justificar participación de los que todavía no han respondido. No la vayan a pelar, por favor. Hacer como siempre la misma pregunta. ¿Qué forma tienen los paneles? Los que están viendo, ¿no? Si están viendo, no se pueden equivocar. Tienen ahí en pantalla. ¿Qué forma tienen los paneles de identificación o no? Tenemos la opción círculo, rectángulo, rombo y cuadrado. Bastante obvio, pero estoy viendo que algunos han fallado. Yo no le he pelado por mucho. Ojo, ojo, ¿no? Esto se está registrando para descuentos, Y cuidado que estén haciéndose por chistosos. ¿De qué estás así? ¿Español será? Toca entonces registrar quienes la han pelado. Aquí voy a registrar a los que la han pelado. Porque bien, esta participación les ayuda a sumar, pero si se equivocan, no les ayuda. Todo lo contrario, ¿no? Los que la han pelado y otros que no han respondido, no sé, tal vez ya están por dormirse. Vamos a terminar también ya rápido. Se me salió de la videoconferencia. Pude entender la encuesta sobre al intentar entrar que me apareció, respondí, no sé qué trataba la encuesta. Ok, no hay mucho lío tampoco es que vayan a perjudicarse completamente por esto, ¿no? Ya saben que son ellos más, puntillos menos los que están en juego en estas actividades. En fin, ¿qué ver aquí? Pues un rectángulo, ¿no? Incluso, bueno, es un rectángulo formado por dos rectángulos, ¿no? Y no es un cuadrado porque, si nos fijamos bien, es más largo que alto, ¿no? O es más ancho que alto, digamos. Si no tiene sus cuatro lados iguales, no es un cuadrado. Tampoco lo podemos considerar un rombo como los anteriores, porque en los anteriores el rombo estaba con sus puntas hacia arriba, abajo, los costados, ¿no? Como en el ONU y en el SGA, en el NFPA también, todos eran rombos en esos. Y alguien también ha metido círculo y no sé por qué. No, el círculo es redondo, ¿no? Entonces, obviamente detalles que van a ir determinando su calificación, ¿no? En este espacio de del cuadro ONU, perdón, se separa o se divide en dos secciones. La superior, donde encontramos el riesgo, dos riesgos en todo caso, donde van a existir por lo menos van a presentarse dos espacios para dos cifras, dos números. Y abajo vamos a tener 4 números siempre. ¿De acuerdo?
En la parte superior, a este primer espacio, que voy a encerrar en rojo, se llama el riesgo primario. Voy a poner solamente una letra P. Mientras que al segundo espacio se le llama Profe, una pregunta, esto viene detrás de los cisternas, ¿ve? Sí, es muy común que aparezca en medios de transporte de sustancias. Correcto. Riesgo primario, riesgo secundario. Y eso se interpreta en base a esta tabla. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, aquí, díganme a alguien cualquier número. Bueno, yo lo voy a poner. Yo pongo quizá, vamos a ponerlo en negro. Díganme dos números que quieren poner arriba. 68. 28, profe. Uno en lo que me acuerdo, uno de 666, ¿será que tenga algún significado? 666, Sí. la sustancia peligrosa del diablo. No sé, yo pensaba que por eso ponían como de adorno y he visto No creo así. que de adorno no creo, yo creo que de adorno le ponen esas manías con unas ñatas súper buenas, esos van de adorno. Esto creo que va un poco más, con más importancia. Pongamos que vemos que arriba encontramos estos dos números, entonces según esta tabla lo vamos a identificar como sus dos riesgos primario y secundario. Dice, principalmente es una sustancia tóxica, riesgo de infección. Hemos visto que dos eran muy similares. Principalmente es tóxica o infecciosa. Y dice que además puede ser corrosiva. O sea, puede tener cierto grado de corrosividad, pero siempre en menor medida que su toxicidad. O sea, es principalmente tóxica y además un poco corrosiva. Los números cambian a estas otras opciones, entonces identificamos otros riesgos diferentes, ¿no? Para la parte de abajo se maneja de forma muy distinta. Ya nos olvidamos de la tabla, esta ya nada que ver la tabla. El número que aparezca nos vamos a tener que ir a una base de datos o algunos libros donde vamos a buscar ese número. Es decir, según esta tabla, según este listado de sustancias, este número corresponde a esta sustancia en particular. Entonces es lo que nos sirve para la identificación de la sustancia, para decir específicamente, esto es ácido sulfúrico, esto es gasolina, esto es cloruro de sodio. Bueno, eso no va a ser peligroso, pero por decir algo así, ¿no? Esto es gas natural, ¿no? Darle un significado exacto de qué producto se encuentra manejado ahí. Por ejemplo, acá tenemos un panel ya lleno. Tiene dos números arriba, y acá el número se está repitiendo. Eso es posible, es válido. Dice lo de arriba, 3, líquido inflamable, ¿no? Según la tabla de hace rato, 3 es líquido inflamable. Riesgo primario, líquido inflamable. Sea riesgo de incendio, ¿no? Riesgo secundario, líquido inflamable de nuevo. ¿Por qué se estaría mencionando lo mismo si ya se ha dicho primero? ¿Para qué repetirlo dos veces? Porque estaría hablando de un líquido inflamable de segundo nivel, tal vez, profesor. No sé. Eso. Más o menos, más que de segundo nivel, es reforzar la idea del primer número. Pero por norma, hay que haber un segundo número, no puede dejarse solo el primero. Si no hay otro riesgo diferente, entonces se puede señalar con el mismo número para magnificar, ¿no? Hacer más fuerte el efecto, ¿no? de inflamabilidad. O
ya darle un sentido de altamente inflamable, ¿no? Cosas que arden muy fácilmente. Entonces leemos lo de arriba, 3,3 como un líquido altamente inflamable. Lo de abajo, el 1203, por si acaso los números se leen de forma independiente, ¿no? No es 1203, no es un número conjunto, sino es una combinación de números. Es 1203, la forma correcta de leer. Entonces, uno se va a ir a una lista de sustancias peligrosas, hay varias fuentes para esto, internet, un libro que se llama La Guía de Respuesta a Emergencias con Sustancias Peligrosas, hay aplicaciones del móvil que nos muestran estos listados de sustancias peligrosas para la gente que trabaja con estas. Le podemos consultar, ¿no? ¿A qué número corresponde esta sustancia? O perdón, ¿a qué sustancia corresponde este número? Es como un carnet de identidad único, ¿no? De esta persona. Ninguna otra sustancia, en este caso diferente a la gasolina, podría señalizarse con 1203. Cualquier otra sustancia diferente va a tener otro número distinto. Por lo menos alguno de los 4 números va a ser distinto, ¿no? Entonces ya cambia su código. Es lo mismo. Por ejemplo, en el diésel es 1202, si no me equivoco. Aunque ya haya un número distinto, ya no es la misma sustancia, ya es otra. Aunque quizá los riesgos sean iguales. Quizá la parte de arriba los riesgos sí sean iguales. Su comportamiento sea el mismo. Sus peligros sean los mismos. Pero siendo otra sustancia, ya tiene un código de 4 números diferente, al menos, por lo menos, en uno de sus 4 dígitos, sea de estos 4, ¿no? Entiende lo que es el panel ONU de sustancias peligrosas para identificar las sustancias peligrosas. Es el panel naranja, se le llama también, ¿no? Como ven, es de color naranja, ¿no? Ahí está claramente. Algunas cosas para ir cerrando nuestra lección del día es recomendaciones para el almacenamiento, tratar de usar espacios como gabinetes de sustancias peligrosas. Pero estos son a veces difíciles de conseguir y muy costosos. Entonces, manejar en estantes quizá, pero que no estén, pero que sean estantes destinados exclusivamente a sustancias, ¿no? Que no tengan herramientas ni otras cosas. De preferencia tratar de manejar las sustancias peligrosas aisladas de otro tipo de objetos o cosas y resguardadas de agentes que generen calor, radiación, golpes, mantener los envases bien cerrados, de preferencia en envases plásticos para que no se rompan, clasificados según sus categorías. Ahí se puede considerar lo que es esta tabla de incompatibilidad. Hay sustancias que no debemos mantener cercanas unas de otras, porque en algún tipo de accidente en que lleguen a mezclarse pueden generar problemas. Pues en este cuadro se tienen listados, por un lado, las sustancias peligrosas con sus emblemas SGA, y también cuadradas aquí arriba, ¿no? Las mismas. Lo que no podemos cruzar justamente el modo de encontrar estas combinaciones que den lugar a rojo. Digamos, explosivos con inflamables no tienen que estar juntos porque estamos aumentando su nivel de riesgo, ¿no? Las dos aumentan una a la otra el nivel de riesgo de la otra. Entonces no es recomendable, más bien debería estar prohibido manejarlas de forma cercana o junta. Los espacios que son amarillos son aceptables, que obviamente tampoco es lo más recomendable, pero es todavía permisible. Y los espacios verdes sí son las combinaciones donde no hay inconvenientes, donde no hay mucho problema. Es lo que se llama una matriz, pero son aspectos ya un poco más complejos que tampoco pesan tanto dentro de nuestro campo de trabajo. El último punto para mencionar en la noche es lo que mencionaba el compañero de que este tipo de señales
o etiquetas suelen usarse en situaciones de transporte de sustancias peligrosas. Ahí podemos ver justamente que hay uso tanto del sistema, en este caso ONU, como SGA, en los costados del sistema de carga, digamos el cisterna o el tráiler, lo que fuera que estuviera siendo remolcado, ¿no? También van los mismos en la parte posterior y va el panel naranja delante y atrás. Cuando un vehículo transporta varias sustancias distintas, en un vehículo más o menos distinto como este, no es de líquidos, sino de sólidos, de cargas sólidas, puede llevar varias, los elementos individuales, ¿no? Por ejemplo, cajas o turriles que estén dentro, tienen que tener sus etiquetas, pero por fuera, el panel naranja no lleva un distintivo de números, ¿no? Porque como lleva varias cosas, no se distingue a ninguna en particular, y tampoco se pone un cartel para cada una, porque digamos, si estuvieran llevando muchas, estarían muchos paneles y estaría confundiendo, ¿no? Pero simplemente decir que tiene un panel naranja vacío es que significa que lleva varias sustancias peligrosas distintas ese camión. Y ojo también con la compatibilidad, ¿no? La compatibilidad para el transporte, ¿no? Hay un caso diferente donde hay algunos vehículos donde el cisterna puede tener una división para llevar dos sustancias distintas, siendo estas líquidas, ¿no? Pero separadas. Entonces, cada sección, la delantera o la trasera, tiene sus etiquetas correspondientes a ambos costados, pero correspondiendo al tipo de sustancia. También va a esa sección el panel naranja. El panel naranja también para acá. Pero al frente y atrás nuevamente como acá, ¿no? Como no se está llevando una sola sustancia, sino dos, el panel delantero y el panel trasero quedan en blanco, para indicar que hay sustancias peligrosas, pero todavía no se está indicando cuáles exactamente, ¿no? El detalle está en los costados. Esto también obviamente es un aspecto un poco amplio de estudiar, que considera además otros medios de transporte más, como pueden ser trenes, barcos, pero más o menos siguen este tipo de reglas. Pero también se sale un poco de lo que habitualmente tiene que ver con el taller, ¿no? El transporte de sustancias podrá en algún caso tener relación con el taller automotriz, pero no, en la mayoría tampoco, ¿no? Tampoco tiene mucha relevancia, ¿no? Pero por conocimiento general, lo que representan estos carteles en las partes delanteras, traseras, costados de los vehículos. A veces se incumplan el uso seguro, el uso correcto, es probable, ¿no? Obviamente, como es posible usarlos de forma correcta, también es posible que la gente haga un uso inadecuado. Por ejemplo, en estos detalles no vemos la etiqueta NFPA 704. Pues, si ustedes ven camiones en la vía pública, muchas veces sí van a encontrar la etiqueta NFPA 704, de los 4 colores, ¿no? Ese es un uso inadecuado de la NFPA 704, pero tampoco es un error que genere un problema, ¿no? Pero es un mal manejo de esa norma. En fin, como primera parte de sustancias peligrosas, todo lo que han sido las encuestas, las respuestas de chat, bueno, de algunas cuantas personas, y las preguntas directas van a ir a significar la calificación, ¿no? Ahora vamos a empezar la evaluación desde las personas de abajo, ¿no? Para compensar el orden, que hoy ya no tenemos más tema, ¿no? Sobre el cual hablar. Mañana que sigue el tema de sustancias peligrosas, pasando a hablar ahora de las sustancias tóxicas específicamente,
Y vamos a reordenar las participaciones, vamos a empezar de abajo, ¿no? Para que compensemos los que hoy día no han tenido preguntas directas. Pero como participaciones globales en las encuestas, saben que tienen ahí su aporte, ¿no? Dudas, preguntas, aclaraciones de lo visto hasta el momento para dar cierre. Hay en plataforma de esta primera mitad ya un cuestionario de la unidad 8, un cuestionario 8.1 si se quiere, para que se responda, ¿no? Y va a haber otro similar mañana, pero ese recién se habilitará mañana con la segunda mitad. Pero ya hay de esto de las etiquetas, un primer cuestionario de esta unidad, para que lo traten de resolver lo antes posible, ¿no? El contenido de la clase de mañana también se va a habilitar en instantes más para que puedan ya empezar a leer, ¿no? Texto y vídeos. Y sin más que agregar, agradecer a todos su atención, su participación, las disculpas nuevamente por por el cambio del horario repentino, pero con un buen desempeño general de todos esta clase. Será pues entonces hasta el día de mañana. Que tengan todos una buena noche, buen descanso. Tomé la lista también, Josué, gracias por hacerme el recuerdo. Pues hasta mañana entonces. Permiso, muy buenas noches. Hasta mañana a todos, gracias. Buenas noches, profe, hasta mañana. Buenas noches a todos, nos vemos mañana.